El diluvio de Noé y el planeta 7X. La primera tormenta de meteoros destruye el dosel de la Tierra. 150 días después un meteorito colisiona con la Tierra en la segunda tormenta de meteoros. Se forma la Luna. Esta es una simulación de la ruta orbital del planeta 7X cruzando cerca del planeta Tierra. Nótese la primera tormenta de meteoros. Después, 150 días o 5 meses, se produce una segunda tormenta de meteoros. Cronología de eventos del planeta 7X. La gran inundación de Noé. Llueve por 40 días. Una inundación de 150 días. En el inicio de un año sabático. La inundación de Noé. Fecha del evento año 2349 a.C. Génesis 7, 12 y 24. La lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Cuando las aguas se extendieron sobre la tierra por 150 días. Génesis 8, 1. Elohim, Dios, se acordó de Noaj, Noé, y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Elohim hizo que soplara un viento por toda la tierra, de modo que las aguas comenzaron a bajar. La primera posición de Noé fue en marzo-abril, siendo en el lado nocturno de la Tierra. Este es el lugar seguro, con el planeta 7X pasando al lado derecho de la Tierra. Se cree firmemente que la Tierra se inclinó entre 26 a 28 grados. Este evento creó la Luna. Nota. El planeta Tierra no tenía inclinación. El planeta 7X afecta por primera vez la inclinación del planeta Tierra, ocasionando una inclinación temporal de unos 26 a 28 grados. La segunda posición es en agosto a septiembre, estaba en el lado diurno de la Tierra que era el lado seguro. Sumario de los acontecimientos de la gran inundación. Primero. 40 días, duración de las lluvias torrenciales. Segundo. 150 días, las aguas se calmaron. Tercero. 150 días, el arca se detuvo en el monte Ararat. Cuarto. 253 días, se pudo ver las cimas de las montañas. Quinto. 300 días, la paloma descubre tierra seca. Sexto. 314 días, las aguas se secaron. Séptimo. 370 días, la tierra tiene vegetación y los animales son liberados. Cronología de eventos del diluvio de Noé. Numeración en función a la dirección orbital del planeta 7X. Primero, un gran cuerpo planetario. Segundo, un gran dragón rojo. Tercero, primera tormenta de meteoritos durante el día. Génesis 7, 11. Cuarto, llueve por 40 días. Génesis 7, 12. Quinto, período de tiempo de 150 días entre eventos. Sexto, segunda tormenta de meteoritos durante la noche. Séptimo, 300 días, la paloma descubre tierra seca. Octavo, 370 días, la tierra tiene vegetación y los animales son liberados. Numeración en función a los cuadros de diálogos. Primero, un gran cuerpo planetario. Segundo, un gran dragón rojo. Tercero, primera tormenta de meteoritos durante el día. Cuarto, llueve por 40 días. Quinto, período de tiempo de 150 días entre eventos. 6a, un viento cubrió la tierra. 6b, la inundación terminó. Séptimo, 300 días, la paloma descubre tierra seca. Octavo, 370 días, la tierra tiene vegetación y los animales son liberados. Resumen cronológico del diluvio de Noé. 1. Las dos grandes lumbreras son el sol y las estrellas. 2. No existe la luna. 3. Existen relatos de antiguas civilizaciones que narran que ellos son anteriores a la existencia de la luna. 4. El planeta Tierra tiene una capa protectora llamada dosel. Y separó las aguas de las aguas. 5. El dosel protege de los rayos ultravioleta de los habitantes prolongando sus vidas. 6. Los hombres tienen vidas largas de aproximadamente 900 años.
Después del diluvio los habitantes comienzan a tener vidas cortas de 400, 120 a 70 años. Esto debido a que el dosel protector fue destruido. 7. En la primera tormenta de meteoros se destruye el dosel y se inicia la inundación. 8. La teoría de las hidroplacas y la formación de los fósiles. 9. La Tierra está inundada por 150 días desde inicio del diluvio. 10. Es necesario que la Tierra se encuentre totalmente inundada para que pueda sobrevivir la vida. 11. En la segunda tormenta de meteoros colisiona un asteroide y el cráter del impacto es el Golfo de México. 12. Producto del impacto se expulsa el 71% de la corteza terrestre al espacio, luego estas partículas expulsadas formarán la Luna en 300 a 600 años. 13. La colisión del asteroide produce mucho calor y este calor es absorbido por toda el agua que inunda toda la Tierra. Si la Tierra no estuviera 100% inundada, la vida no hubiera podido sobrevivir, porque el resultado del impacto genera mucho calor y este calor hubiera destruido toda forma de vida en la Tierra. 14. Las aguas decrecen a causa de esta colisión. Hizo que soplara un viento por toda la Tierra. 15. Esas partículas expulsadas, 71% de la corteza terrestre, que orbitan el planeta Tierra se le llama el arco iris. 16. Un año prediluviano, 364 días, y un año postdiluviano, 365 días. Cada uno de estos puntos se desarrolla con detalles a continuación. 1. Las dos grandes lumbreras son el Sol y las estrellas. Génesis 1, 14, 19. Elohim dijo: que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Elohim las estableció en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que esto era bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el cuarto día. Si usted se da cuenta, en el versículo 16 del Génesis capítulo 1, se habla de dos lumbreras. Pero en las traducciones se pone adrede a las estrellas como una tercera lumbrera. Cuando solo habla de dos. ¿Por qué poner a las estrellas? Esto se resuelve revisando el texto original de la Torá hebrea. Tenga en cuenta que solo menciona las luces menores como estrellas. En el texto original hebreo dice: e hizo Dios dos luces, la lumbrera mayor para gobernar el día, y la lumbrera menor para gobernar la noche. Las estrellas. La primera mención de la luna se da en el Génesis 37, 9, en el sueño de José de Egipto. Esto es unos 300 a 600 años después del diluvio de Noé. 2. No existe la luna. 3. Relatos antiguos. El autor Immanuel Velikovsky en el artículo La Tierra sin la Luna hace referencia a narraciones de pueblos anteriores a la formación de una luna. Demócrito y Anaxágoras enseñaron que hubo un tiempo en que la Tierra no tenía luna. Aristóteles escribió que Arcadia en Grecia, antes de ser habitada por los helenos, tenía una población de pelasgos, y que estos aborígenes ocuparon la Tierra ya antes de que hubiera una luna en el cielo sobre la Tierra. Por eso se les llamó proselenes. Apolonio de Rodas mencionó el momento en que no todos los orbes estaban todavía en los cielos, antes de que existieran las razas Dana y Deucalión, y solo vivían los arcadianos, de los cuales se dice que habitaban en las montañas y alimentaban de bellotas, antes de una luna. Plutarco escribió en las Cuestiones Romanas: los arcadianos de Evander están siguiendo a los llamados pueblos pre-luna. De manera similar escribió Ovidio: se dice que los arcadios poseyeron su tierra antes del nacimiento de Júpiter, y que la gente es más vieja que la luna. Hipólito se refiere a una leyenda que dice que Arcadia trajo Pelasgus, de mayor antigüedad que la luna. Luciano en su astrología dice que los arcadianos afirman en su locura que son más viejos que la luna.
Censorinus también alude al tiempo en el pasado cuando no había una luna en el cielo. El recuerdo de un mundo sin luna vive en la tradición oral entre los indios. Los indígenas de las tierras altas de Bogotá en las cordilleras orientales de Colombia relacionan algunas de sus reminiscencias tribales con la época anterior a la luna. En los primeros tiempos, la luna aún no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu de Chibchas. 4 y 5, el dosel. Génesis 1, 6. Y dijo el poderoso, haya un dosel en medio de las aguas, y haya una división entre las aguas y aguas. La palabra hebrea raquía se ha traducido incorrectamente como firmamento. La palabra firmamento da la impresión de algo firme o sólido. La concepción primitiva hebrea de la palabra raquía era algo sólido, pero no sólido como una pared o una piedra, sino sólido como el agua. Raquía era esa capa de agua sólida que cubría a todo el planeta Tierra, una capa esférica de agua sólida que protegía a la Tierra de los rayos solares, como una especie de vidrio cristalino esférico hecho de agua sólida que cubría toda la Tierra, que en el juicio del diluvio universal que vivió Noé se precipitó en forma de lluvia por 40 días, y terminó inundando el planeta. Dijo que haya un dosel en medio de las aguas. ¿De cuáles aguas? La respuesta es, del agua del mar, del océano, y el agua que quedó suspendida, que quedó sólido o cristalizado en forma esférica alrededor del planeta Tierra. El dosel de agua. La inmensa pérdida de vapor de agua del cielo en la época del diluvio afectó enormemente a nuestro mundo. Un mundo con un efecto invernadero, sin lluvia y sin viento. Las distintas civilizaciones registran este dosel en sus cosmovisiones, una misma historia en todos ellos. 6. Vidas prolongadas hasta el diluvio. Antes del diluvio de Noé, los habitantes tenían una expectativa de vida de unos 900 años aproximados, porque la capa raquía protegía a los habitantes de los dañinos rayos solares, radiación de onda corta, rayos ultravioleta, entre otros. Después del diluvio se ve una caída en la expectativa de vida. Esto se debe a que esa capa llamada raquía fue destruido en el diluvio de Noé, y ya no protegía a la tierra. En la primera tormenta de meteoros se destruye el dosel. Los impactos de una tormenta de meteoritos rompen el dosel terrestre. Solamente existen mares y lagos. Un 71% adicional de corteza continental está presente en este momento. Dosel de agua. Primera tormenta de meteoros. Pequeños meteoros abrieron las cataratas del cielo, destrozando el dosel de agua y rompiendo las capas subterráneas de agua. No existía la luna. El eje de la Tierra es perpendicular a la órbita, la Tierra no tiene ángulo de inclinación. La Tierra es inundada. Antes de la inundación la Tierra solo tenía mares, lagos y ríos, ver Génesis 1 y 2. La combinación de estas aguas, habría inundado toda la Tierra. 8. Hidroplacas. El Dr. Walter Brown, en su libro En el principio, nos explica lo siguiente. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica, de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría, alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura.
por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Los animales en función a la profundidad y hábitat en la que viven son enterrados por capas de lodo. Los animales al notar la inundación huyeron tratando de sobrevivir. Los animales marinos fueron los primeros en ser enterrados. Los animales terrestres, entre ellos anfibios y reptiles, serían los siguientes en ser enterrados, por la lentitud de su movimiento. Los animales terrestres como aves y mamíferos serían los terceros en ser enterrados. Los hombres que no entraron al arca serían los últimos. Formación de un fósil. Cuando un animal muere se descompone, y es alimento de animales carroñeros y bacterias, que no dejan rastro del animal. Es necesario que ese animal al momento de morir sea enterrado rápidamente, para así evitar la destrucción de su cuerpo. Una inundación global repentina explicaría la formación de millones de fósiles, pues hoy en día, no se producen fósiles a gran escala como lo que ocurrió con el diluvio universal. En ninguna parte del mundo se ha encontrado estos estratos geológicos ordenados en el orden cronológico del cuadro, a todas les faltan estratos geológicos, incluyendo el Gran Cañón de Estados Unidos donde falta un 50% de los estratos. Las formaciones rocosas reales presentan vacíos y reversiones en relación a esta secuencia ideal imaginaria. Si quisiéramos ver la columna geológica en la secuencia indicada en el cuadro, tendríamos que viajar por todo el mundo. En los estratos geológicos encontramos troncos poliestratos que demuestran que estos estratos no se formaron por el pasar de millones de años, sino rápidamente. Si los estratos geológicos se formaron por el pasar de millones de años, estos troncos se hubieran podrido mucho antes de que los sedimentos hubieran tenido tiempo de acumularse a su alrededor. Estos troncos poliestratos demuestran una rápida formación, que concuerda con un diluvio repentino. Los fósiles demuestran creación, y no existe evolución o seres transicionales de especie a otra especie. Los ojos del trilobite demuestran ser seres muy complejos. El pez volador fósil no difiere en nada de los actuales. Fósil de pez de 360 millones de años de antigüedad, se asemeja bastante a los peces actuales. El fósil de Seymouria, supuesta especie intermedia entre anfibios y reptiles. Fósil de un murciélago y de una tortuga de agua dulce, son idénticos a los actuales. El fósil de un pterosaurioso reptil volador, que demuestran que estos seres surgieron súbitamente y totalmente formado, sin transición. El fósil de Archaeopteryx, supuesto fósil transicional entre reptil y ave. El Confucius ornis, que vivió en el mismo tiempo que el Archaeopteryx, tiene muchas similitudes con las aves actuales. La invalidez del mito de la ballena caminante. 9. La Tierra es inundada. Antes de la inundación la Tierra solo tenía mares, lagos y ríos, ver Génesis 1 y 2. La combinación de estas aguas, habría inundado toda la Tierra. El impacto de un meteoro de 177 kilómetros de diámetro en la Tierra. Los restos de la corteza continental se eliminaron en un 71% de la Tierra. Segunda tormenta de meteoros, un gran meteorito, que provoca la pérdida del 71% de su corteza continental, impacta la Tierra y a partir de este evento se acumulan escombros que forman nuestra Luna. El impacto que formó el Golfo de México, 150 días después del comienzo del diluvio de Noé. 10. Es necesario que la Tierra se encuentre totalmente inundada para que pueda sobrevivir la vida. Triángulo lógico. Para que la vida exista. 1A, inundación global, el agua cubrió toda la Tierra. 1B, para que exista vida en la Tierra, se requiere que la Tierra haya sido inundada antes del gran impacto del Golfo de México. 2A, impacto de un gran meteoro. 2B, para que exista vida en la Tierra, se necesita que el calor del impacto sea absorbido por las aguas del diluvio global. 3A, la Luna es creada por el impacto. Se estima que la Luna tarda en condensarse unos 300 a 400 años en una forma circular. Primera mención de la Luna es en Génesis 37, 9.
3b, para que exista vida en la Tierra se requiere que las aguas del diluvio retrocedan hacia el vacío de la corteza faltante que formó la Luna. Los datos nos proporcionan 3 puntos de referencia fijos. Segunda tormenta de meteoros. Segunda tormenta de meteoros. Una vista en sección de la Tierra. Núcleo de la Tierra. Toda la superficie de la Tierra está inundada en este momento. Asteroide de 177 kilómetros de diámetro que viaja a 138.597 kilómetros por hora. La capa azul representa la corteza continental adicional que existía durante el diluvio de Noé. La capa verde representa la corteza continental llamada Pangea. Diámetro del cráter: 1770 kilómetros. Ángulo de impacto de 22 grados. El impacto de un gran meteorito. El 71% de la capa superior de la Tierra fue eliminada. La capa púrpura representa la zona de impacto de la onda de presión. La capa blanca representa la cordillera del Himalaya. El Golfo de México es el cráter de impacto. El 71% de la corteza terrestre se formó en la Luna. La cordillera del Himalaya se creó instantáneamente. La cordillera del Himalaya, se puede ver su forma de arco circular. En el mapa satelital de gravedad de la NASA, se muestra que una persona pesa más en el continente asiático porque la intensidad de gravedad es más grande. Esta área del mapa de gravedad indica la onda de presión. La gravedad aumenta a medida que la corteza continental se vuelve más densa, a partir de este impacto que dejó este patrón circular. La elevación del Himalaya fue creada en segundos por presión interna en el punto más débil de la corteza. El impacto podría explicar algunas anomalías en Australia. En el tiempo del impacto Australia estaba más cerca a la cordillera del Himalaya. La dirección de escombros expulsados hacia Australia. La roca de Ayers es una de tantas anomalías. Los científicos descubren que monolitos aterrizaron con una mínima velocidad, al grado de no producir un cráter. Ellos no tienen ningún evento que explique racionalmente la causa. Si miramos a la dirección general, encontramos un lugar de impacto del monolito que indica una trayectoria superficial. El lugar del impacto es de 21 kilómetros al noroeste de su lugar de descanso final. Si ubicamos la roca de Ayers sobre el lugar de impacto para ver si coinciden. 12. La formación de la Luna. La Luna se forma a partir de restos de la corteza continental. El agua retrocedió formando océanos. Lugar del impacto. Las aguas del diluvio retrocedieron. El resto de la corteza continental se asemejaría a Pangea. Se formó recientemente, no a lo largo de millones de años, según la genealogía de Noé. El eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados. La inclinación causa las estaciones. Un meteoro con la masa y el ángulo de entrada adecuados, viajando de 7 a 10 veces la velocidad de una bala, podría causar esta inclinación. Una luna formada entre 300 a 600 años después. Los restos forman la luna entre 300 a 600 años después. La luna. Si el volumen de la luna fuera igual al de la capa de la corteza continental que falta en la Tierra, tendríamos una Tierra inundada como en los días de Noé. Examinemos la luna, las áreas oscuras son de cañones. Comparemos el Gran Cañón de Estados Unidos con los cañones de la luna. Esto indica que las capas de la corteza continental se unieron cuando se creó la luna. El impacto del cráter de Chicxulub es anterior a la extinción masiva del límite KT. Comparación de algunos cráteres de impacto. Esta área tiene un alto riesgo de colapsar por segunda vez durante el regreso del planeta 7X. También puede explicar la energía extra necesaria para romper la corteza terrestre como una cáscara de huevo. El evento del cráter de impacto en el Golfo de México explica la energía necesaria para muchas anomalías alrededor del mundo. 13. El problema del calor producto del impacto. Si el planeta Tierra no hubiera estado totalmente inundado de agua, el impacto hubiera matado a todos los seres vivientes, incluido a Noé. Si el impacto del Golfo de México hubiera sido en tierra seca o en una tierra no inundada al 100%, el impacto sería demasiado grande para que la vida pudiera permanecer. Hubiera habido 2 niveles de calor creado por un impacto de esta magnitud.
Primero la explosión inicial y segundo una frecuencia que vibra moléculas de carbono con tanta violencia que se produce combustión espontánea que causa un anillo de fuego que le da la vuelta al mundo. El agua es un buen conductor de calor. El volumen de 2 océanos fue suficiente para resolver el problema del calor. El impacto del Golfo de México sucedió al final de los 150 días, cuando el planeta Tierra estaba 100% inundada, y este impacto fue la causa por la que las aguas decrecieron. Por lo tanto, no hay problema con el calor. Nota. Si tuviéramos que poner el volumen de la Luna con el grosor de la corteza continental en las regiones de los océanos, tendríamos un planeta Tierra 100% inundado hoy. 14. Las aguas decrecen. El Dr. Walter Brown, en su libro, En el principio, nos explica lo siguiente. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca al deslizarse de las cordilleras oceánicas abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. El arco iris que vio Noé. Recordemos que después de 150 días del inicio del diluvio, se produjo el impacto de un gran meteoro con el planeta Tierra. El impacto expulsó el 71% de la corteza terrestre, estas partículas expulsadas orbitaron el planeta Tierra, y luego de unos 300 a 600 años esas partículas formaron la Luna. Así se formó la Luna, de restos del planeta Tierra. Los humanos que vieron en el cielo cómo se formaba la Luna, lo relacionaron con una serpiente que se come su propia cola. El Uroboros, el dragón. La serpiente que se come su cola, o lo que veían los humanos cuando se formaba la Luna después del diluvio. Hay que tener presente lo siguiente. Que existieron hombres posteriores al diluvio universal que decían ser más antiguos que la formación de la Luna, y que esto está documentado en diversos relatos de los pueblos antiguos. El autor Immanuel Velikovsky en el artículo La Tierra sin la Luna hace referencia a narraciones de pueblos anteriores a la Luna. Demócrito y Anaxágoras enseñaron que hubo un tiempo en que la Tierra no tenía luna. Aristóteles escribió que Arcadia en Grecia tenía una población de pelasgos, y que estos aborígenes ocuparon la Tierra ya antes de que hubiera una luna en el cielo sobre la Tierra. Apolonio de Rodas mencionó y solo vivían los arcadianos, de los cuales se dice que habitaban en las montañas y alimentaban de bellotas, antes de una luna. Plutarco escribió en las Cuestiones Romanas. Los arcadianos de Evander están siguiendo a los llamados pueblos preluna. Escribió Ovidio. Se dice que los arcadios y que la gente es más vieja que la luna. Hipólito se refiere a una leyenda que dice que Arcadia trajo pelasgus, de mayor antigüedad que la luna. Luciano en su astrología dice que los arcadianos afirman en su locura que son más viejos que la luna. Censorinus también alude al tiempo en el pasado cuando no había una luna en el cielo. En los primeros tiempos, la luna aún no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu de Chibchas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la señal que vio Noé en los cielos? Lo que ellos vieron después de salir del arca son las partículas expulsadas de la Tierra que orbitaban el planeta Tierra, ellos a ese anillo de partículas lo llamaron el arco iris. Recuerde que, esas partículas eran el 71% de la corteza terrestre que fue expulsado por el impacto de un gran meteorito con el planeta Tierra.
Lo que ellos llamaron el arco iris era la señal en los cielos y la promesa de que el Eterno no volvería a castigar a la tierra con un diluvio de agua. Luego de unos 300 a 600 años esas partículas formaron la luna. Es la luna la señal de dicha promesa visible en los cielos de la tierra. La luna es mencionada por primera vez en el sueño de José. Ver Génesis 37, 9. 16. Aclarando dudas sobre la duración de un año prediluviano y un año postdiluviano. Una pregunta que se formula es: si la luna no existió antes del diluvio de Noé, ¿cómo median el tiempo sin una luna? La respuesta es: antes del diluvio un año duraba 364 días. Si divides 364 días entre 13 meses, nos da como resultado un mes de 28 días. Por lo que, antes del diluvio un año tenía 13 meses de 28 días. Ese era el tiempo en que el planeta Tierra demoraba en orbitar al Sol antes del diluvio, unos 364 días. Pero esto cambió después del diluvio. Recuerde que iniciado el evento del diluvio, 150 días después, un meteoro impactó con el planeta Tierra. Este impacto aumentó la distancia de la órbita de la Tierra, cambiando la órbita de la Tierra de 364 días a 365 días. Ante este cambio, los humanos posteriores al diluvio, tendrían que usar la señal en los cielos para poder medir el tiempo del nuevo año de 365 días. La luna fue ese instrumento y la señal en los cielos que el Eterno dejó en los cielos para poder usarlo como un medidor de cuándo inicia y termina un mes. Un mes lunar, un calendario lunar. Recuerde que la luna se formó de ese 71% de partículas expulsadas producto de la colisión de un gran meteoro. Esas partículas inicialmente orbitaban el planeta Tierra, y esas partículas orbitando la Tierra se juntarían formando la luna unos 300 a 600 años después del diluvio. Ver la órbita de 364 días como el calendario de Enoch. Y note la órbita de 365 días. En todas las culturas del mundo se habla de una leyenda de una inundación. La presente información tiene como fuente las publicaciones del astrónomo e investigador independiente, Gil Broussard. En la parte descriptiva y en el primer comentario de este video puedes ver los links recomendados.